job at selling the snap. Hello, computer. Bueno, que Paco va a hablarnos hoy, vas a hablarnos de Numancia. Pero yo tenía entendido, perdóneme usted, que Numancia era todo lo opuesto a Roma. Sí y no, o sea que... A ver, la camiseta, por favor, La camiseta, que se te vea. Sí, Soria Celtíbera. Soria, bueno, nunca más sí, propio para oye, el es que hay tema. que ir a Soria y hay que ir a Numancia, es una maravilla. A ver, sí, evidentemente Numancia era una ciudad de los arabacos, de los celtíberos, que estuvo sitiada durante 20 años por los romanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esos 20 años y dentro de lo que fueron todas las guerras, mira, aquí tenemos imágenes del yacimiento, que por supuesto hay que visitar, ahora hablaremos de... Pero quiero decir, durante todos estos años, los romanos de fuera... son romanos hispanos casi todos, o sea, de las 60.000 soldados que tenía Escipión en el 133, cuando por fin conquistan Numancia, Roma, solo nos consta que 4.000 fueran romanos de Roma. El resto, pues había gente de Numidia, había muchísimos hispanos, había muchísimos celtíberos, entonces... Lo que quiero decir es que un soldado se parece más al soldado de enfrente que a su general, y no hay que entender los romanos de fuera de Numancia como una tropa extranjera. De hecho, luego Numancia fue una ciudad romana, o sea que primero se le dio a los pelendones, que es otra tribu celtíbera, aliada de Roma y que combatía fuera, y después luego se le ya, dio, una y vez después fue romana conquistada, pues se hicieron romanos. Así bueno, es. Numancia, sinónimo de resistencia. Absolutamente. Fíjate que hemos dicho que el ejército de fuera eran 60.000. Los de dentro nunca fueron más de 4.000. O sea que para esa los diferencia. romanos... Sí, o sea, bueno, y aparte la historia, hoy no nos da para contarlo, pero obviamente la historia fue tremenda en cuanto a las continuas derrotas que tuvieron los ejércitos romanos de fuera. Qué listos eran los numantinos, cómo resistieron. Para ellos mismos, para Roma, ellos todavía, durante todo el imperio, se decía resistencia numantina, refiriéndose al ejemplo que había dado esta ciudad que está Mira esta aquí al lado de Soria. ¿no? Sí. Claro. Informaciones. Aludiendo a lo que ocurrió tantos siglos atrás. Pero, a ver, los numantinos es verdad que después de resistir tanto tiempo, 20 años, 4.000 frente a 60.000, ¿acabaron suicidándose? Parece ser que la mayoría sí. Dice la leyenda. Parece ser que la mayoría sí. Pero para que nos hagamos una idea de lo que es 20 años, la guerra de las Galias, o sea, la de Julio César, que hemos hablado antes, duró 10 años. Toda la guerra, toda la conquista de las Galias fueron 10 años. La conquista de Numancia, que es un pueblo, duró 20. 20. No es tremendo. Una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Ante el ejército más potente del mundo entonces, pues 4.000 chavales de celtíberos y además al final sin ninguna ayuda de sus vecinos, que ya digo que los vecinos eran más bien aliados de Roma. O sea, que no tenían, estaban solos auténticamente. Pero ¿Qué se puede visitar? A ver, eso, la maravilla Paco. Es que tenemos este yacimiento aquí en Castilla y León, como todos los que hemos estado hablando y seguiremos hablando, y es un yacimiento que es muy curioso porque es un yacimiento celtíbero, pero es ya también un yacimiento romano, y en él vemos casi 3 ciudades. Por un lado, la primera ciudad de Numancia, que es la destruida en estas guerras, en el 133. A partir de ahí se reconstruye una ciudad celtíbera porque se le entrega ese territorio a los pelendones, otra tribu, a los amigos. Eso, que ya hemos comentado. Y después, a partir del siglo I, se construye una ciudad romana. El yacimiento es enorme, aparte de lo que es la ciudad está todo el sistema de Escipión, que hizo unos fuertes y unos muros para rodear la ciudad y que no pudiera recibir ayuda, etcétera, etcétera. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero es muy bonito porque hay reconstruida una casa celtíbera que se explica muy bien y una casa romana a través de las que se explica muy bien cómo vivía nuestros Casa romana, mira, la antepasados. Estamos viendo en este momento, con esas paredes. Y luego, por supuesto, el yacimiento está a solo 6 kilómetros de Soria, y para terminar la visita, o para empezarla, hay que ir al Museo Numantino en Soria, sin duda, en el que se ve ya pues todas las demás, vamos, se entiende perfectamente qué es lo que ocurre allí, que es uno de los trozos de historia más importantes que tenemos en Castilla y León. Y muchas veces ahí olvidado, o no le damos la importancia que merecía. Nos vamos, Paco, que se nos ha terminado el tiempo, con un refrán. Muy rapidín. Venga, pues os dejo el refrán de hoy, que es muy fácil. Extrema malix, extrema remedia.
O sea, a a grandes males, grandes remedios. A grandes males, grandes remedios. Tú no remedias, al menos el conocimiento de la cultura de la que venimos y en la que tanto insistimos, que somos muy parecidos. Gracias, Hasta querido la semana Paco. que viene.